Buenos días a todos, tanto presencial como en línea. Tenemos el gusto de contar en esta mañana con la doctora Paloma Almeda Valdés, médico cirujano egresada del TEC de Monterrey. Tiene medicina interna en Médica Sur, endocrinología y alta especialidad aquí en el instituto. Y además tiene una estancia de investigación en la Washington University en San Luis, Estados Unidos. Es médico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo del instituto. Recibió, entre otras cosas, el premio Eduardo Lisiaga de la Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo científico sobre investigación clínica, el premio Julio Santiago de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Es socio numerario de la Academia Nacional de Medicina. Tiene también el premio Alfonso Rivera de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología en el 2014. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, de la cual, de cuya mesa directiva forma parte en este momento. A la Endocrine Society, a la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y a la Sociedad de Médicos del Hospital Ángeles del Pedregal y al Sistema Nacional de Investigadores, del cual es miembro SNI 1, SNI 2. Su línea de investigación es sobre resistencia a la insulina y función de células beta. Cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas y ha publicado diferentes capítulos en libros y ha sido coeditora de algunos libros. Tenemos entonces el gusto de escucharla con su tema diabetes. Muchas gracias por la presentación. Se movió un poquito el formato, entonces algunas yo creo que se van a salir de, déjenme ver si encuentro aquí un señalador de flecha. Ok, pero bueno, pues la idea es hablar un poco de diabetes, conceptos, pues lo actual y justo algo que el tema decía diabetes mellitus. Hay quien actualmente dice que ya no se le debe de llamar mellitus porque mellitus se refiere viene del término de la excreción de glucosa en la orina y actualmente tenemos medicamentos que actúan de esa manera. Entonces, pero bueno, pues es algo todavía controvertido, pero nada más para que ustedes también sepan que hay quien dice que ya no se le debe de llamar mellitus, sino nada más diabetes. Y estos son los objetivos de la presentación: definir el concepto de diabetes, analizar la prevalencia de diabetes a nivel mundial y en México, describir los criterios diagnósticos de diabetes actual de la diabetes mellitus y resumir las principales características de cada tipo de diabetes. Entonces, bueno, esta es la definición de diabetes. Es un grupo de trastornos del metabolismo de los carbohidratos, en el cual la glucosa es subutilizada como fuente de energía y hay sobreproducción de la glucosa debido a gluconeogénesis y glucogenólisis inapropiada, resultando en hiperglucemia. Y bueno, pues esta es la información de la Federación Internacional de Diabetes del 2021, que publican el Atlas sobre la prevalencia global de diabetes, y pues estimó en el 2021 que 537 millones de adultos, es decir, entre 20 y 79 años, representando el 10.5% de este grupo de edad, tenían diabetes. Y desafortunadamente, pues las cifras o la tendencia parece indicar que pues esta prevalencia va a incrementar. En el 2030 se proyectan 643 millones de personas a nivel global y en el 2045 783 millones. Esto representa 46% de incremento en el número de personas y un 16% de incremento en la prevalencia. Y bueno, pues aquí lo que observamos es que la prevalencia de diabetes a nivel global se incrementa con la edad. Vean ustedes que pues en personas
de 20 a 24 años, la prevalencia pues es de 2.2%, mientras que en personas entre 75 y 79 años, esta prevalencia alcanza 24%. Y en más o menos a nivel global, la prevalencia en hombres y mujeres es igual, de alrededor del 10%. Aquí pues me gustaría comentar que en México ocurre una situación muy particular, que es la diabetes de inicio temprano. Cada vez vemos personas más jóvenes, de menos de 40 años, que desarrollan diabetes y esto conlleva a vivir con hiperglucemia muchos años y desarrollar más complicaciones. Y bueno, pues aquí están los países con mayor número de adultos con diabetes, por supuesto China, India y Pakistán, que no es lo mismo que los países con mayor prevalencia de diabetes, porque esto pues es en porcentaje de toda la población, en donde Pakistán representa el primer lugar, francesa el segundo y Kuwait el tercero. Vean ustedes cómo México se coloca en el séptimo lugar en cuanto al número de adultos con diabetes y se proyecta que para el 2045 siga ocupando uno de los primeros 10 lugares en el mundo con mayor número de adultos con diabetes. Y algo muy importante a nivel global, casi la mitad de los pacientes que viven con diabetes, de las personas que viven con diabetes, desconoce su diagnóstico. Se estima que esto es 44.7% y preocupantemente 87% de los casos no diagnosticados son en países de ingreso medio o bajo. 50% en países con ingreso bajo, a diferencia de países con ingreso alto. Y aquí vemos los países con mayor número de adultos con diabetes no diagnosticada, de acuerdo a la IDF, en donde México ocupa el sexto lugar con 47.5% de las personas que viven con diabetes sin diagnosticar. Ya hablando de las encuestas nacionales de salud, pues bueno, la prevalencia de diabetes en México se ha ido incrementando. Vean ustedes en la ENSANUD del 2018 se estimó una prevalencia de 10.3%, en el 21 de 15.8% y en el 23 de 18.4%, representando 17.5 millones de personas en México viviendo con diabetes. Y pues la diabetes en México es probablemente el principal problema de salud, ya que es la principal causa de incapacidad prematura, sigue siendo la primera causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputaciones no traumáticas, y es una de las principales causas de hospitalización en adultos. Se ha estimado que la diabetes disminuye la expectativa de vida en 8 años. Y bueno, pasando al segundo objetivo, que son los criterios para el diagnóstico de diabetes, tenemos 3 formas de diagnosticar la diabetes, ¿de acuerdo? Bueno, realmente son 4. Una es con la hemoglobina glucosilada. Una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5 nos establece diagnóstico de diabetes. Una glucosa en ayuno mayor o igual a 126, el ayuno definido como que no se haya ingerido ninguna caloría en las últimas 8 horas, nos establece el diagnóstico de diabetes también. Y una glucosa de 200 después de una carga de 75 gramos de glucosa a las 2 horas también nos establece el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, estos 3 criterios deben ser confirmados ya sea en la misma ocasión con un criterio diferente, es decir, que hagamos la curva, que hagamos la hemoglobina glucosilada y 2 salgan diagnósticos para diabetes, o bien puede ser el mismo en una ocasión posterior, ¿de acuerdo? Una persona que tiene síntomas clásicos de hiperglucemia, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y con una glucosa en cualquier momento de 200 o más, se diagnostica también como diabetes. Y este criterio no necesariamente requiere ser confirmado por los datos clínicos francos de hiperglucemia.
¿de acuerdo? Y bueno, algo que me parece muy importante es este concepto que se conoce como prediabetes y que algunas personas pues incluso dicen, a ver, pues es diabetes o no es diabetes. La realidad es que la Asociación Americana de Diabetes y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han establecido una categoría intermedia de riesgo que no cumple con los criterios para diabetes, pero tampoco es normal. Y esto se refiere a una glucosa en ayuno entre 100 y 125, una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4 y una glucosa a las 2 horas después de una carga de 75 gramos entre 140 y 199. Algo muy importante de estos criterios es que no identifican a las mismas personas. Vamos ahorita a continuación a hablar un poquito de las características, pero son criterios o reflejan diferentes condiciones. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada nos representa la glucosa promedia en los últimos 3 meses, mientras que la glucosa, tanto en ayuno como a las 2 horas, nos representa ese estado en ese momento. No habla de un tiempo atrás, ¿no? Ahora, ¿cuáles son ventajas y desventajas de hacer las diferentes pruebas? Bueno, pues la glucosa es muy barata y está muy disponible a lo largo en todos los lugares se puede hacer una glucosa prácticamente. Como decíamos, es una medición aguda y algo que a veces se olvida, pues es que si no se separa inmediatamente el plasma o el suero de la muestra, va a haber glucólisis y esto va a hacer que la glucosa baje falsamente. Entonces sí se tiene que cuidar mucho cómo se trata la muestra, que se separe inmediatamente después de la toma. Ahora, el ensayo no está estandarizado y se requiere, como decíamos, ayuno de al menos 8 horas para que pueda ser valorada. Y, por ejemplo, si es muy variable y lo podemos ver, una persona, por eso se requiere confirmar al menos en 2 ocasiones un criterio de glucosa mayor o igual a 126, porque una persona puede salir en 115 en una ocasión y luego en 105 y luego en 100. Es muy variable entre persona y persona este valor de glucosa en ayuno por factores agudos como la ingesta de alimento, aunque se tenga el ayuno de 8 horas, el estrés, enfermedades concurrentes o actividad física. También la ingesta de alcohol, tabaquismo, la bilirrubina, si está muy alta, pueden interferir con la medición de la glucosa y, como decíamos, pues el tiempo de procesamiento, si hay hipertrigliceridemia o hiperbilirrubinemia, pueden interferir con la medición. ¿Cuál es la ventaja de la hemoglobina glucosilada? Bueno, más bien, primero la desventaja es más cara, por supuesto, y no representa lo agudo, representa el estado de glucosa en los últimos 2 a 3 meses y pues es estable. Se requiere una muestra de sangre total, tiene la ventaja de que no se requiere ayuno y es un ensayo que ha estado bien estandarizado. Pero ojo, para que este ensayo o para que esta medición sea confiable, pues sí se tiene que tener la certificación de que es un ensayo estandarizado. Idealmente se tiene que hacer con cromatografía líquida de alto desempeño para que sea un ensayo confiable y no siempre es así. No es tan variable como la glucosa y no se interfiere con la ingesta reciente de alimentos. Lo que sí puede hacer que la hemoglobina glucosilada no sea valorable es cuando hay transfusión reciente, personas que utilizan eritropoyetina, personas que tienen enfermedad renal crónica, personas que tienen hemólisis u otras condiciones que afectan la sobrevida de los glóbulos rojos. En estos casos, la hemoglobina glucosilada no va a ser confiable. Y como les digo, pues definitivamente depende de que sea un ensayo de buena calidad. Pasando a la clasificación de la diabetes. Bueno, actualmente la Asociación Americana de Diabetes reconoce 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1
que se refiere a una destrucción autoinmune de las células beta que habitualmente lleva a deficiencia absoluta de insulina. Pero esta incluye también a una variante que es la diabetes latente autoinmune de adultos, que se llama LADA. Vamos a hablar más de ella en las siguientes láminas. La diabetes tipo 2, que también hay una pérdida progresiva, pero no autoinmune, de la función de la célula beta, de la secreción de insulina, y casi siempre es en el contexto de una resistencia a la insulina. Hay tipos específicos de diabetes que son causados por defectos genéticos o bien diabetes debido a enfermedades del páncreas o bien diabetes inducida por químicos o fármacos. Y finalmente la diabetes gestacional, que es aquella diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no era evidente antes del embarazo y que no corresponde a otro tipo de diabetes, por ejemplo, diabetes 1. Puede haber la mala coincidencia de que una mujer con embarazo debute también con diabetes tipo 1, con anticuerpos, y eso no es diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito más. Y les comentaba yo de que no todos los adultos tienen diabetes tipo 2. Esta forma de diabetes autoinmune en los adultos, conocida como diabetes latente autoinmune en los adultos, pues se ha reconocido como una forma cada vez más frecuente de diabetes y es frecuentemente mal diagnosticada como diabetes tipo 2. Entonces, vean ustedes este algoritmo en donde pues se señala que si se sospecha diabetes autoinmune en un adulto, lo primero que tenemos que hacer es anticuerpos, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero los más frecuentemente realizados son los antidescarboxilasa de ácido glutámico o anti-GAT, y si son positivos, pues ya implica diabetes tipo 1. Hay 5 a 10% de las personas que tienen diabetes autoinmune que no tienen anticuerpos. Entonces, esto complica un poquito el diagnóstico. Ahí nos vamos con la edad. Generalmente, si es menor de 35 años, tenemos que investigar si hay características de diabetes monogénica. ¿Cuáles serían estas características? Pues un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, que en la familia haya 3 generaciones afectadas y, por ejemplo, si son 6 hermanos, frecuentemente están afectados la mitad, ¿de acuerdo? Y generalmente estas personas no tienen obesidad, las personas que tienen diabetes monogénica. Aquí nos podemos apoyar con la medición de péptido C. El péptido C nos habla de la reserva de insulina del páncreas y cuando está presente, estas son las unidades que tenemos aquí en el instituto, prácticamente mayor o igual a 1.8 nanogramos por decilitro, pues nos habla de que muy probablemente sea una diabetes monogénica o diabetes tipo 2 de inicio temprano y no una diabetes tipo 1. ¿De acuerdo? A veces el diagnóstico no va a ser claro al momento del debut de la diabetes y nos tenemos que esperar un tiempo y seguir midiendo péptido C progresivamente para evaluar esta reserva pancreática. Y lo que observamos en la diabetes tipo 1 autoinmune, pues es que generalmente esta reserva cae con el tiempo progresivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo sospechar una diabetes autoinmune en un adulto? La llamada LADA, diabetes latente autoinmune del adulto. Bueno, siempre que un individuo tenga menos de 30 años, pero puede aparecer a cualquier edad. Historia familiar o personal de enfermedad autoinmune o síndromes poliglandulares autoinmunes. Hay algunos caracterizados por insuficiencia suprarrenal, anemia perniciosa, que nos deben de hacer sospechar que a lo mejor la diabetes no es tipo 2 y es tipo 1. Cuando el índice de masa corporal es menos de 25, que no va con diabetes tipo 2, aunque no siempre es así. Historia familiar de diabetes tipo 1, incapacidad de lograr metas de control a pesar de dar múltiples fármacos orales y que sigue la hemoglobina glucosilada alta fuera de metas y algún tipo especial de diabetes autoinmune, que vamos a hablar más adelante, es aquella que se asocia al tratamiento para neoplasias con inhibidores de
punto de control, que esto se ha asociado, es una diabetes muy particular, pero nos debe de hacer sospechar, ¿de acuerdo? Características generales de cada uno de los tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 representa entre 5 y 10% de todos los casos de diabetes y ya comentábamos que es debido a una destrucción autoinmune de las células beta que producen insulina. Es la diabetes más común en la infancia y en la adolescencia, pero puede ocurrir a cualquier edad. Y nos apoyamos mucho para el diagnóstico en los marcadores de autoinmunidad, los anticuerpos contra descarboxilasa de ácido glutámico, los anticuerpos contra insulina, siempre y cuando no se haya recibido tratamiento con insulina, porque una vez que se recibe tratamiento con insulina, pues ya no son valorables, los anticuerpos contra tirosina fosfatasa, IA2, IA2B, anticuerpos contra el transportador de zinc. ¿De acuerdo? Igual, para estos anticuerpos, pues sí se tiene que tener un ensayo de buena calidad y estandarizado de preferencia. Y este tipo de diabetes tiene asociación con HLA y hay haplotipos, tanto protectores como que predisponen al riesgo de diabetes tipo 1. Y como decíamos, pues en estas personas hay predisposición para otros padecimientos autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad celíaca, Addison, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis, anemia perniciosa, o puede asociarse con estos síndromes poliglandulares autoinmunes un poquito más raros, como es esta condición que se manifiesta a los primeros meses de nacimiento y también esta otra mutación en el gen aire. Y este es el tipo que les comentaba, que vamos a ver cada vez más frecuentemente, lo hemos visto aquí en el hospital, asociado a estos nuevos fármacos para tratamiento de neoplasias, que son inhibidores del punto de control o en inglés checkpoint inhibitors, y estos se han asociado en pocos casos, pero con el desarrollo, pero sí se asocian con el desarrollo de diabetes autoinmune fulminante con producción de anticuerpos. Entonces es algo que tenemos que estar pendientes y aunque es secundaria a fármacos, entra en la diabetes autoinmune. ¿De acuerdo? También se ha hablado mucho de la asociación con virus, Coxsackie-B, y hubo muchos reportes después de la pandemia de COVID que aumentaron los casos de diabetes tipo 1, todavía sin establecer una asociación causal, pero probablemente relacionada con toda la tormenta de citoquinas que ocurre en este tipo de enfermedades virales. Y bueno, pues la diabetes tipo 1 tiene etapas. Podemos encontrar una etapa 1 en donde no hay alteraciones de la glucosa, pero hay la presencia de 2 o más autoanticuerpos, IgA, antiinsulina, antitransportador de zinc, pero la persona tiene tolerancia normal a la glucosa. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, personas con múltiples anticuerpos de insulina, 2 o más, tienen una probabilidad de desarrollar diabetes global de 80%, diabetes tipo 1. ¿Ok? En la etapa 2 están los anticuerpos, hacemos una curva de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glucosilada y ya encontramos prediabetes entre 100 y 125, entre 140 y 199. Aquí también agregaron que en cualquier punto intermedio arriba de 200 sería ya también una alteración en la curva sin cumplir criterio con diabetes clínica y hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Este es el estadio 2 de la diabetes tipo 1 y es muy importante y actualmente ha tomado mucho más relevancia porque recientemente se aprobó el primer fármaco para retrasar la progresión de estadio 2 a estadio 3, que es el teplizumab, y bueno, pues es un avance muy significativo en el tratamiento de la diabetes autoinmune, ¿no? Y seguramente y esperemos que continúen los esfuerzos para generar más terapias que puedan atacar la fisiopatología ya como tal de la diabetes tipo 1. Y finalmente la etapa 3, que pues ya es la diabetes clínicamente manifiesta, ¿no? Con hiperglucemia. Entonces, como les decía, en etapa 1 el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 sintomática
es 44%, en etapa 2, 60 a 75% entre 2 y 5 años, pero a largo plazo prácticamente el riesgo puede ser hasta 80%. Y hablando un poquito más de la prediabetes, ¿por qué es importante? Bueno, pues decíamos que es un término que se utiliza para individuos que tienen glucosa o hemoglobina glucosilada que si bien no cumple criterios para diabetes, no es normal. Ya tienen un metabolismo de carbohidratos anormal que resulta en alteración de la glucosa y pues sí considerar que es un continuo, ¿no? Entre más cerquita esté del punto de corte superior, pues obviamente hay más riesgo de complicaciones, ¿de acuerdo? Y hay estudios que han dicho que incluso estas categorías de disglucemia intermedia pues ya se asocian con el riesgo de complicaciones. Lo más importante que debemos de saber es que una persona que está en esta categoría, pues es una persona con riesgo incrementado de diabetes y que debe de estar en vigilancia y que también muy frecuentemente tendrá factores de riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que buscar la presencia de hipertensión, de dislipidemia, para prevenir justamente enfermedades cardiovasculares. Muy frecuentemente la prediabetes se va a ver asociada con obesidad, principalmente obesidad central o visceral y con dislipidemia, como les decía, colesterol HDL bajo, triglicéridos altos e hipertensión. Y bueno, la diabetes tipo 2 representa 90-95% de todos los casos de diabetes. Se habla de que hay una deficiencia de insulina. ¿Por qué? Pues en diabetes tipo 2 la insulina puede estar normal o incluso puede estar alta, ¿no? Porque hay una compensación inadecuada que hace la célula beta pancreática para tratar de compensar esa resistencia a la insulina. Y cuando ya no es suficiente la secreción de insulina, es cuando viene la hiperglucemia. Por eso es un defecto relativo de la secreción de insulina. Y por lo mismo, generalmente pasan muchos años o algunos años sin ser diagnosticada, porque la hiperglucemia se va desarrollando paulatinamente y no ocasiona síntomas, ¿de acuerdo? Y bueno, como les decía, de la concentración de insulina puede ser normal o elevada y esta falla para normalizar la glucosa es el defecto relativo. La resistencia a la insulina puede mejorar con pérdida de peso, con cambios en alimentación, con actividad física. Incluso, esto es un concepto pues muy novedoso que probablemente también ustedes ya hayan escuchado, que es remisión de diabetes. Estábamos acostumbrados a hablar de que la diabetes pues es una enfermedad crónica, degenerativa, que ya no se cura. Resulta ser que ahora, con nuevos medicamentos o con estudios que han hecho intervenciones nutricionales bien agresivas, con dietas muy hipocalóricas, han logrado revertir la diabetes, o al menos que se mantenga en remisión por algunos años. Entonces, de ahí la importancia de la resistencia a la insulina en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y cómo se vincula con la obesidad y con los cambios en el estilo de vida. ¿De acuerdo? Justo, el riesgo se incrementa con la edad, ya decíamos, con obesidad, con falta de actividad física. En mujeres que han tenido historia de diabetes mellitus gestacional y de síndrome de ovario poliquístico, también se ve incrementado el riesgo, más común en personas con dislipidemia o hipertensión. Sí, también tiene una fuerte predisposición genética que la diabetes tipo 2, la genética es bien compleja y existen actualmente estudios muy interesantes de aquí, de grupos del instituto, como el doctor Carlos Aguilar, la doctora Tussier, que han intentado explicar un poquito este riesgo de diabetes tipo 2 en población latina, con resultados muy, muy interesantes, pero es muy compleja la interacción genética ambiental. Y recientemente también, y es lo que les pongo aquí, pues se ha asociado con cambios en la microbiota intestinal. Probablemente no una relación causal, pero sí podemos ver cómo en personas con diabetes tipo 2 se encuentran incrementadas algunas especies, como son los firmicutes y bacteroidetes, y se encuentran disminuidas otras especies como Roseburia o Eubacterium, que pueden ver por acá. Entonces, la fisiopatología es compleja de la diabetes tipo 2.
Ahora, muy importantemente, ¿debe de hacerse tamizaje en adultos asintomáticos? Sí, sí debe hacerse tamizaje. Vean ustedes, estos son los criterios de la ADA que recomiendan que toda persona con sobrepeso que tiene una o más de las siguientes características se realice un tamizaje aunque no tenga síntomas. Familiar de primer grado con diabetes. Creo que aquí casi todos vamos a cumplir. De hecho, vean, sí, una raza de alto riesgo. Ahí estamos los latinos. Ya, con eso y que tengamos índice de masa corporal más de 25, somos candidatos a hacer tamizaje de diabetes con cualquiera de las pruebas que comentamos. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión más de 130/80 o tratamiento para hipertensión, colesterol de HDL menos de 35 o triglicéridos mayor de 250, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física, ahí también ya perdimos, y otras condiciones clínicas como obesidad, cantosis nigricans, hígado graso. Ahora, vean ustedes, las personas que tienen ya prediabetes deben de estarse repitiendo el estudio por lo menos cada año, ¿ok? Y las personas que tienen historia de diabetes gestacional también. En todas las otras personas, el tamizaje, si no tienen sobrepeso y estas características, o sea, si son personas muy delgadas, que no tienen una raza de alto riesgo, a partir de los 35 años tiene que empezar el tamizaje, independientemente de eso, y ser repetido más o menos mínimo cada 3 años. ¿Ok? Personas con VIH, sí. Sí, muy bien, adelante. Se recomienda el tamizaje por todas nuestras predisposiciones, pero con hemoglobina glucosilada. Con cualquiera de las pruebas, la que tengamos disponible. Por ejemplo, una persona que tiene una hemoglobina glucosilada de 5.6. Ajá. El criterio, pero está fuera de rango. Es en el límite, justo. Entonces, si nos quedamos con ese valor, podría estarse pasando por alto. Entonces, si se acompaña de una curva de tolerancia a la glucosa, sí, es más correcto. Y eso es lo que yo hago generalmente en mi práctica. Si ya les voy a pedir la hemoglobina glucosilada, pido la curva, la glucosa en ayuno y la glucosa a las 2 horas. Qué bueno que hace esa pregunta, porque la prueba que tiene mayor sensibilidad, es decir, la que detecta más individuos, justamente es la prueba de tolerancia a la glucosa, la de las 2 horas. Puede salir normal la hemoglobina glucosilada y a las 2 horas 160. ¿No? Muy controlado, porque en el embarazo tuvo resistencia a los carbohidratos, como le llamaron en ese momento, no prediabetes. Y 15 años después, durante la pandemia, tuve un incremento de peso en un lapso de 2 años, o sea, dejé pasar un año, me hice la hemoglobina glicosilada y ya estaban 5.6. Entonces me preocupó, busco ayuda médica, me hacen la hemoglobina glicosilada de nuevo y sale en 5.6 y me dicen no cumplió el criterio. Pero afortunadamente la endocrino me dijo, pero ¿sabe qué? Hazte la curva. La prueba. Claro. ¿No? Entonces, no está tan elevado. Pero se pueden hacer medidas preventivas en ese momento. Claro. Entonces, eso es importante. Así es. Sobre todo la edad, como usted dice, la edad es muy importante en las mujeres porque creo que de la mano de la menopausia vienen muchas cosas. Y son factores de riesgo, claro. Y como les comentaba, desafortunadamente cada vez vemos más casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, cosa que antes pues no veíamos. Entonces, por eso también se han establecido estos criterios para tamizaje en niños o en adolescentes. Vean ustedes si la mamá tuvo diabetes mellitus gestacional, si hay alto riesgo de diabetes tipo 2 en la familia, que lo vemos muchísimo en población mexicana, etnicidad, por supuesto, datos de resistencia a la insulina, como acantosis nigricans, acompañados de sobrepeso u obesidad en los niños o adolescentes, que ahí se define como percentila mayor o igual a 85
para sobrepeso y mayor o igual a 95 para obesidad. Bueno, ahora decíamos de los otros tipos menos frecuentes de diabetes, ¿no? Ya vimos la 1, ya vimos la 2. Esta es diabetes pancreática, pancreatogénica o diabetes tipo 3C, que es una diabetes causada por enfermedades estructurales o funcionales del páncreas. Por ejemplo, pancreatitis crónica, pancreatitis aguda, un traumatismo, pancreatectomía, una neoplasia, fibrosis quística, que es una enfermedad genética rara, pero la comorbilidad más asociada es diabetes en estas personas, hemocromatosis, una condición muy rara que es la pancreatopatía fibrocalculosa. De hecho, estos casos de diabetes pues no son muy comunes, pero aquí en el instituto vemos muchos pacientes con este tipo de diabetes porque somos un centro de referencia para cáncer de páncreas, para problemas de pancreáticos, ¿no? Y hay otra condición que también estamos viendo cada vez más, que es una diabetes post-trasplante. Esta diabetes se refiere a diabetes diagnosticada después de un trasplante de órgano sólido, riñón o hígado, y pues es importante porque es un factor significativo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal en la persona. Es bien común la hiperglucemia post-trasplante. Se habla de que hasta 90% de los receptores de un riñón pueden tener hiperglucemia, y esta no es diabetes post-trasplante. El diagnóstico de diabetes post-trasplante pues se hace una vez que el individuo ya está estable, que tiene una dosis estable de inmunosupresores. Como ustedes saben, después de la cirugía pues les administran dosis altas de esteroides que pueden causar esta hiperglucemia transitoria, y para estas personas justamente se recomienda la prueba de tolerancia oral a la glucosa para el diagnóstico y no la hemoglobina glucosilada, porque es mucho más sensible y sabemos que estas personas tienen mucho más condiciones que pueden afectar el resultado de hemoglobina glucosilada. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, no, todavía falta la gestacional, pero los síndromes de diabetes monogénica son muy raros, pero son muy importantes porque un diagnóstico equivocado puede llevar a un tratamiento equivocado. ¿Ok? Entonces, sí los hemos visto también acá en el instituto. Como les decía, son defectos monogénicos que generalmente afectan la función de la célula beta, raros, menos del 5% de las personas con diabetes, y yo creo que fallamos mucho en diagnosticarlos. ¿En quién se debe de considerar este diagnóstico? Bueno, hay un tipo que ese pues no nos toca tanto aquí porque es la diabetes que se presenta antes de los 6 meses de vida, que se conoce como diabetes neonatal. Esa prácticamente en un alto porcentaje va a ser diabetes monogénica, que puede ser transitoria o puede ser permanente debido a mutaciones en el canal de potasio dependiente de ATP de la célula beta. Entonces, prácticamente los niñitos chiquitos de menos de 6 meses es raro que sea diabetes tipo 1, más bien es diabetes monogénica. La que está más complicada de diagnosticar son ya los adultos jóvenes, como decíamos, menos de 35 años, que no tienen ni características de diabetes tipo 1 ni características de diabetes tipo 2. No tienen anticuerpos, no tienen obesidad, no tienen datos de resistencia a la insulina y tienen péptido C detectable. A ellos, y generalmente se presentan con una hiperglucemia estable, no tan elevada. A ellos lo tendríamos que referir para hacerle un estudio genético. Lo malo es que hay y la lista sigue creciendo, más de 14 genes implicados en la diabetes monogénica. Y entonces es bien importante contar o sea, ya se le hace la detección de la variante genética, ver si esta realmente tiene una repercusión funcional. Actualmente llevamos un proyecto en endocrinología en conjunto con la doctora Tussier para identificar estos casos de diabetes monogénica, que son bien complicados. Y ahora con la prevalencia tan incrementada de obesidad, pues ya vemos todos los tipos mezclados. O sea, ya estas personas que tienen diabetes monogénica, pues sí tienen datos de sobrepeso, obesidad, de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, entonces es un poquito más complicado. Esta es la que les decía, la neonatal,
que en 80-85% va a ser una etiología monogénica, puede ser transitoria, puede ser permanente, y es importante porque esta se trata con sulfonilureas a dosis alta, ¿ok? La que es permanente. Entonces tiene una importancia en el tratamiento. Y la MODI, que es la que les comentaba, en adultos, generalmente menos de 25 años, patrón de herencia autosómico dominante, es decir, abuelos, el padre y el hijo, 3 generaciones afectadas. Y alteraciones se han descrito en al menos 14 genes. ¿Cuáles son las más frecuentes? La A, que antes se llamaba MODI2, que es por mutaciones en la glucosinasa, y esta no requiere tratamiento, por ejemplo. Es nada más como un punto de ajuste de glucosa un poquito más alto y se detecta incidentalmente en mujeres, por ejemplo, que se hacen tamizaje durante el embarazo. Y pues muchas veces esto lleva a sobretratamiento inadecuado, ¿no? La MODI3, que es por mutación en el factor nuclear tipo 1A, y la MODI1 en el tipo 4A. Entonces, como les decía, pues la ventaja de hacer el diagnóstico es ofrecer el tratamiento correcto, que en la MODI3 y en la MODI1 es con sulfonilureas, y detectar a otros miembros de la familia oportunamente, ¿no? Prácticamente cuando haya anticuerpos se descarta esta posibilidad, y como les decía, pues es bien importante tener la asesoría de un centro especializado para conocer realmente el significado de estas variantes genéticas, si ha sido descrito y si tiene una implicación funcional. Y aquí están las más frecuentes, como decíamos, todas son autosómico dominantes, prácticamente estas 3, la MODI1, la MODI4 y la MODI2, son las más frecuentes. Son estudios que no han sido realizados en México, por supuesto. Entonces, por eso la intención de hacer este proyecto, para ver cómo nos comportamos nosotros en cuanto a la prevalencia de estas diabetes monogénicas. Y aquí está la diabetes neonatal, que como les decía, casi siempre es por mutaciones en el canal de potasio en la célula beta, pero hay múltiples causas. Y finalmente la diabetes gestacional, que pues como decía, y este es un tema que nos pudiera llevar una sesión completa, cualquier grado de intolerancia a la glucosa reconocida en el embarazo. ¿Qué pasaba con esta definición? ¿Qué es la definición clásica? Pues muchas de las mujeres que se reconocían con alteración de la glucosa, con hiperglucemia en el embarazo, era porque ya tenían diabetes tipo 2 no diagnosticada. Y eso no es diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Cada vez hay más diabetes tipo 2 en mujeres en edad reproductiva por la epidemia de obesidad que vivimos. Y idealmente el tamizaje de diabetes, como decíamos, en personas asintomáticas, debe realizarse antes de la concepción. Cualquier persona deseamos que tenga índice de masa corporal más de 25 y las características que vimos, o que ya tenga más de 35. También otra cuestión que ha pasado es que cada vez las mujeres tienen embarazos a edades más avanzadas. Entonces, esto también obviamente representa mayor riesgo de diabetes. ¿Qué se recomienda entonces hacer actualmente? Bueno, si la mujer nunca se ha realizado tamizaje para diabetes y llega a su primera consulta y tiene menos de 15 semanas de embarazo, hay que hacer el tamizaje normal, como el que se hace a personas sin diabetes. ¿Ok? Si ya pasaron, si es normal este tamizaje, se debe de repetir en la semana 24 a 28. ¿Cuál es la justificación para que el tamizaje o detección de diabetes gestacional se realice entre la semana 24 y 28? Pues es cuando la resistencia a la insulina fisiológica del embarazo está en su mayor grado. Muy importante, en el embarazo la hemoglobina glucosilada no es confiable. A partir de la semana 15, prácticamente ya no la podemos utilizar para tamizaje y se utiliza la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y algo muy importante que muchas personas se olvidan, pues es que si ya tuvieron diabetes gestacional, esto representa un factor de riesgo importante para tener diabetes tipo 2 durante toda la vida. Entonces el tamizaje se debe estar haciendo bien frecuentemente. Sí me ha pasado que pacientes dicen, no, pero es que ya me dijo mi ginecólogo que ya nada más era durante el embarazo y ya. Pues no, realmente incluso después del embarazo
Después de 6 semanas se tiene que hacer una prueba de tolerancia para ver que la mujer no haya quedado con prediabetes o diabetes, ¿no? Se debe hacer el tamizaje durante toda la vida. Y aquí los criterios pues no se ponen muy de acuerdo. He de decirles que probablemente ustedes han escuchado de la estrategia de 2 pasos. Esta incluye una carga de glucosa de 50 gramos sin ayuno y medir la glucosa a la hora. Y entonces si a la hora sale más de 135, 140 o 145, cualquiera de los tres que queramos elegir, se hace una prueba de tolerancia con 100 gramos de glucosa y de 3 horas de duración utilizando estos criterios, cualquiera de los dos. Y tienen que haber 2 criterios anormales. Y entonces, posteriormente, se realizó un estudio, que es el estudio JAPO, en donde se vio que mujeres con puntos de corte mucho más bajos de glucosa y con una prueba con 75 gramos, como la que se hace en personas sin embarazo, se detectan mujeres que van a tener complicaciones al momento del parto o fetos o productos que también tienen más riesgo de complicaciones. Entonces, cambiaron y la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, recomienda que adoptemos esta prueba de 75 gramos, pero vean ustedes, en ayuno, una mujer embarazada que tenga 92 o más, porque aquí es con cualquier punto de corte, ya cumple criterios para diabetes gestacional. Entonces, obviamente aumenta la prevalencia de diabetes gestacional muchísimo. A la hora 180 y a las 2 horas 153. Esos son los puntos de corte para la estrategia de 1 paso. Los ginecólogos todavía recomiendan la estrategia de 2 pasos. Lo que se dice, pues, es que muchas de estas mujeres que tienen diabetes gestacional, de acuerdo a los criterios de la curva con 75 gramos, no van a requerir otra cosa más que cambios en el estilo de vida. Pero pues sí se habla también de la carga para el sistema de salud, de decir, oye, pues la tengo que estar viendo cada 4 semanas y el ultrasonido para ver que no haya macrosomía, ¿no? Entonces es la controversia. Y pues con esto termino la presentación. Si hay alguna pregunta o comentario, creo que todavía tenemos unos minutitos. Muchas gracias por su atención. También coordina para evitar la población de diabetes en pacientes con diagnósticos. Con prediabetes, pues ahí justamente hay varios estudios. El digamos, conocido, pero no es el único, es el DPP, que es el Programa de Prevención de Diabetes de Estados Unidos, en donde evaluaron a individuos con intolerancia a la glucosa, porque eso es una parte importante que debemos de decir. La mayoría de los estudios de prevención no son con hemoglobina glucosilada ni con glucosa en ayuno, son con intolerancia a la glucosa, o sea, a las 2 horas entre 140 y 199, y justamente les dieron cambios en el estilo de vida o metformina. Y pues se vio que en ambos grupos disminuía el riesgo de progresión de diabetes. Hubo algunos grupos que se beneficiaron más, justamente lo que decíamos, mujeres con historia de diabetes gestacional, individuos jóvenes, individuos con sobrepeso o obesidad, prácticamente fueron los que tuvieron más beneficio de la intervención con metformina. Realmente la intervención con estilo de vida fue mejor, pero ¿qué pasa? Pues casi los llevaban de la mano al gimnasio y tenían una nutrióloga especializada, que pues esto es bien complicado ya en la vida cotidiana. Pero en la población mexicana, donde somos personas con alto riesgo, la intervención con metformina pues se utiliza muy comúnmente. Y además también consideramos, por ejemplo, si son dos personas, si son, personas que cumplen 2 criterios, o sea, tienen intolerancia y tienen la hemoglobina glucosilada alta, especialmente más de 6, son personas que tienen muchísimo riesgo de progresión. Entonces, digamos que entre más criterios haya, pero sí, es válido. Y como este DPP, hubo uno en Finlandia, hubo otro en la India. Recientemente también se hizo un estudio aquí, Prudente, donde se evaluó justamente el tratamiento con metformina en personas en riesgo y pues demuestra ser efectivo.
Bueno, a la causa raíz, de diabetes, porque los factores ambientales los podemos poner controlar y evitar, pero la causa autoinmune, cuando tomamos con el doctor Julio Granado, pues, creo que todas las enfermedades autoinmunes como diabetes, o pues, astenia, era por la superficial, era la combinación de genes tóxicos con genes abortígenas, nos hacíamos predispuestos a la diabetes, a los mejores mexicanos. Aquí lo que lo es que esa combinación, ya todos los que somos mestizos, digamos, toda la población mexicana, ya tenemos un gel para predisponer a diabetes. Y lo único que nos va a salvar es pues, todos los factores ambientales. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que comer bien, porque Sí, tenemos que hacer un cambio. Efectivamente, somos una población con alto riesgo para diabetes tipo 2. Ujú, definitivamente. Hay muchas variantes genéticas. SLC16A11 fue uno de los que se identificó con mayor riesgo de diabetes tipo 2, pero la contribución de todas estas variantes genéticas, que no son mutaciones, a diferencia de la diabetes monogénica, son polimorfismos, o sea, variantes que ocurren muy frecuentemente en la población, es mínima. Entonces, la combinación de muchas es lo que da el riesgo incrementado a diabetes tipo 2 y por eso la complejidad. O sea, como comentaba, pues es una mezcla, no somos 100%, tenemos una mezcla de muchos genes y no sabemos cuál es la mezcla exacta que nos predispone a, y con los factores ambientales, pues este riesgo se vuelve exponencial, ¿no? Tienes de la Unión de Mexicana. Ajá, exacto. Sí, 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 hemos trabajado bastante con esta variante en SLC 16A11 porque es muy particular de población latina y pues cómo afecta la función de la célula beta, cómo afecta el tratamiento con metformina, que es lo que estamos haciendo en estos protocolos, cómo afecta la prevalencia de hígado graso. Ujú. Gracias. Con esas formas más dadas, la empezaron por algunos fármacos en tratamientos por cáncer. Ajá. Ese sentido es si son estados como transitorios, si esos cambian cuando se retiran los Sí, fármacos. sí, Y la segunda, o sea, relacionada con esto también tiene que ver con el concepto más general de la incurabilidad de la diabetes. claro. Porque mucho se habla precisamente del estilo de vida, ¿no? Y hace un momento que a usted misma acaba de mencionar, por ejemplo, lo del hígado graso, el doctor Macías hace unos meses presentó un trabajo muy interesante en donde ellos comenzaban a tener un protocolo que estaba en proceso, ¿no? Pero solamente con intervención alimentaria veían un retroceso que el daño hepático, o sea, no sé si el hígado graso, por lo menos no sé si ya es lógico, pero había una regresión Claro. de del daño hepático con las zonas alimentarias. ¿Qué tanto o las cuestiones de la microbiota también, ¿no? O sea, ¿qué tanto se considera realmente como curar de la diabetes relacionado con el estilo de vida? Sí, creo que cada vez vamos aprendiendo más sobre la fisiopatología y si bien son muchos defectos en conjunto, como les comentaba, pues este concepto de remisión de diabetes que nunca nos hubiéramos podido imaginar, pues ya se ve con estos nuevos fármacos agonistas de GLP-1 o agonistas duales de GLP-1 y GIP que causan una pérdida de peso muy importante, que causan disminución del contenido de grasa intrahepática y el músculo esquelético y que parecen revertir, si no todos, defectos bien importantes en el desarrollo de hiperglucemia. Entonces, yo creo que cada vez más este concepto definitivamente no es solo un defecto,
que pueda ser resuelto sencillamente, ¿no? Son múltiples, como decíamos, la microbiota, la célula beta, la célula alfa, el riñón, muchos factores implicados, pero sí, cada vez nos acercamos más a este concepto de intervenir o modificar la historia natural de la enfermedad y no nada más tratar la hiperglucemia. Eso. Uh-huh. Ya. La prueba de la posibilidad segundo trimestre. No. No necesariamente que exista que la diabetes. No. Se tendría que hacer la prueba de tolerancia. En cualquier trimestre. Como les decía, el momento adecuado es entre la semana 24 y 28. Claro, si no se le hizo, pues hay que hacerla en el tercer trimestre. Ahora, si llega una persona con menos de 15 semanas de embarazo, se hace tamizaje como una persona sin embarazo. Ahí sí la hemoglobina glucosilada, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Uh-huh. Y a veces sí pedimos la hemoglobina glucosilada, pero como hay mucha dilución, como hay, o sea, realmente no nos va a aportar o nos va a confundir a lo mejor más, ¿no? Uh-huh. Usted dice que lo ideal es una prueba de tolerancia de 10 horas, pero ¿en qué momento se recomendaría hacer una de 3 horas o de 5 horas? Claro. Bueno, esto lo utilizamos más para cuestiones de investigación. O sea, la curva con más tiempos y con medición de insulina nos permite hacer cálculos de la sensibilidad a la insulina, de la secreción de célula beta. Aquí en el instituto pedimos muchas, de 5 horas. Ajá, porque hay algo pues que sí vemos muy frecuentemente, que es esta hipoglucemia reactiva o postprandial, que se presenta en personas que tienen mucha resistencia a la insulina porque liberan mucha insulina y después les cae la glucosa no a las 2 horas, sino a las 3 o 4 horas, pero son situaciones muy particulares. Como les decía, la prueba de 2 pasos para diabetes gestacional es de 3 horas y con 100, entonces es más la tosita. Ajá. Sí, esa es de 3 horas. Pero realmente en el contexto así de diagnóstico, con la de 2 horas es suficiente. Y luego también les puedo comentar que el año pasado la Federación Internacional de Diabetes sacó una posición en donde ellos dicen que la glucosa a la hora es mucho mejor para predecir diabetes que la glucosa a las 2 horas. Ellos ponen el punto de corte de 208 para diabetes y 155, lo que le llamaríamos hiperglucemia intermedia. Entonces digo, no ha cambiado todavía los criterios, pero ellos lo recomiendan y dan mucha evidencia de cómo a la hora predice mejor el riesgo de diabetes que a las 2 horas. Entonces, pues sí son también criterios dinámicos, ¿no? Que van cambiando. Tenemos 3 preguntas de línea. Dice, en caso de reversión de diabetes, ¿cuáles son los niveles de hemoglobina glicosilada que se alcanzan? Sí, es una definición bien controvertida porque se dice que remisión de diabetes es cuando hay menos de 6.5 sin fármacos, al menos 3 meses. Pero dicen, bueno, pero si está entre 5.7 y 6.4 no es normal, ¿no? Es prediabetes, pero esa es la definición actual. Uh-huh. ¿Qué? Decir que no baje la hemoglobina glicosilada, si se mantenga, no progrese, ni siquiera le haga el 5.6 caso, no baja de 5.6 aún con disminución de peso, actividad física, dieta y se mantiene en 5.6. La glucosa puntual menor a 0, pero la hemoglobina glicosilada según estrés. ¿Qué pasa? Pues sí hay monitorear con hemoglobina glicosilada o habría otra forma. Y con la curva, definitivamente, a lo mejor no cada mes, pero cada año para ver que no, cómo está la de las 2 horas e incluso, como les decía, la de la hora. Exacto. ¿Cuáles son los síntomas de un adulto que está en fase de desarrollo de prediabetes o diabetes? No, pues como decíamos, ese es el problema, que es asintomático, más si es prediabetes. No, prácticamente, o sea,
Ya cuando se presentan los síntomas, estamos hablando de una glucosa de más de 200, de 180, que son poliuria, polidipsia. Síntomas de disglucemia o prediabetes, pues a lo mejor pudieran incluir estos que les comento, donde hay mucha resistencia a la insulina y el individuo come algo muy dulce y le da un bajón de glucosa. O sea, pero realmente lo que sucede en la mayoría de los casos es que el cuerpo va tolerando y se va acostumbrando a estos síntomas. Ok, muchas gracias. Perdón, la última Con su COVID, o sea, ¿realmente sí fue causante o realmente había pacientes que no se les había detectado? Sí, no se ha establecido una relación causal, pero como en personas con COVID grave había una gran tormenta inflamatoria y todo, pues se habla también de que sí pudiera haber algo autoinmunitario que desencadenara más casos de diabetes tipo 1, pero la evidencia no es así determinante. Y es para tipo 1 sobre todo. Sí. Ujú. Muchas gracias.